¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda este miércoles 9 de marzo del año 2022. Vamos a hacer un análisis de la coyuntura política. Vamos a hacer un repaso de los principales sucesos que se han estado dando en los últimos días, últimas semanas, desde la perspectiva de comprensión del sistema político salvadoreño. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a Jorge Villacorta, consultor y analista político, y a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Qué gusto saludarle. Buenas noches, Carlos, y es un gran gusto estar con Eduardo compartiendo estos minutos con los televidentes. A la orden. Gracias por tomar la invitación, Jorge. Bienvenido. Eduardo, qué gusto encontrarnos nuevamente. Bienvenido. Gracias por el espacio, Carlos. Igual, un gusto estar con el ingeniero Villacorta. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, empecemos un poco para tratar de comprender la coyuntura política, pero esto nos lleva siempre a una conexión con sucesos más estructurales o condiciones más bien estructurales que enfrenta nuestro país. Y quiero iniciar con esto, Jorge, y no es algo menor, porque claro, lo que se ha visto con el paso de las semanas y meses probablemente ya es un incremento constante en los precios de la gasolina. Es decir, ya está llegando a valores arriba de los 4.50 por el galón de gasolina, si lo pensamos en el nivel de gasolina superior. El punto es, claro, porque no lo vamos a llevar a temas estrictamente económicos, sino qué implicaciones tiene esta serie de alzas en el margen de maniobra y desempeño gubernamental. Y lo consulto por eso, porque claro, no es algo que pueda controlar el gobierno en alguna medida, pero sí tiene efectos en la carestía de la vida y tiene efectos en el costo de ciertos bienes y servicios, lo cual en alguna medida el ciudadano y ciudadana resiente y en alguna forma ven que el gobierno pueda solventar o tratar esta situación. Entonces, si lo queremos llevar al lado de imagen gubernamental y capacidad de respuesta a algo que no necesariamente controla, ¿qué elementos debe tenerse en consideración? Vamos, quizás rápido. Yo creo que no hay ninguna duda que el costo del petróleo nos va a llevar a que se eleve el costo del combustible, tal como fue allá en la crisis del 2008, cuando llegó a 124, que es el precio que tuvo, si no me equivoco, ayer o hoy el petróleo, y por consiguiente en aquel momento llegamos a tener inflaciones del 5 o 6. Ahora la inflación es mucho mayor. Estábamos hablando de más de 6, 7 y en algunas cosas como los alimentos supera a 8 o 8.6 la inflación. El problema es que es evidente que la crisis internacional hace la guerra, la invasión, pongamos el nombre correcto, la invasión de Rusia a Ucrania genera toda una situación de barajuste, por decirlo de alguna manera, de la economía y de otro montón de actividades, de las realidades. No solo es un fenómeno nuestro, sino que ya se convirtió también en un fenómeno mundial. Pero esa inflación que ya veníamos teniendo antes del conflicto, antes del inicio de esta guerra, de esta invasión, se ha profundizado. Ahora, digo esto porque el gobierno tiene la obligación, es su tarea, de ver lo que va a pasar, tener por lo menos escenarios y midiendo lo que son ahora las actividades en el mundo, porque estamos insertos y el mundo ahora es un pañuelo. Lo que sucede ahora aquí, en el mismo momento se está escuchando, entendiendo en la Cochinchina, en cualquier parte, allá está. Donde se le ocurra pensar, se sabe. Por consiguiente, los fenómenos que se han dado ahora pudieran haberse visto como escenarios de qué hacer. Y creo que, si bien es cierto, el precio del petróleo no es controlado por el gobierno de El Salvador, sí creo que el gobierno puede tomar medidas de emergencia, aunque fuesen temporales, que implica, sin ninguna duda, pues enfrentar el tema de los impuestos. No hay ninguna duda de que hay impuestos que tienen el combustible, que tienen que ver para cubrir el subsidio al gas licuado, que es importante. Sí, pero buscar entonces reducción de otros impuestos que permita de alguna manera, aunque fuese temporal, reducir ese precio
del combustible, Sí. principalmente de aquí en adelante, porque el precio que apareció el día de martes no es el precio que vamos a tener dentro de 15 días, va a ser mucho mayor, porque el precio que se estableció no es cuando el petróleo estaba a 124 como antier. Me refiero entonces que se deberían de ya estar tomando algunas medidas en ese sentido. Okay. Por otro lado, la situación económica en el futuro no es nada agradable, al contrario, la situación se va a ir agravando mucho más. Sí. No hay ninguna duda de que va a reducirse la actividad, la demanda económica en los mismos Estados Unidos, y eso va a reducir evidentemente nuestras exportaciones a ese mercado, pero también entonces va a afectar a las economías de Centroamérica, que es sumado más nuestras exportaciones que los Estados Unidos. Es decir, vamos a tener reducción en nuestras exportaciones, pero con esos precios del petróleo, más los precios que se van a subir del trigo y las demás commodities que se necesitan, hombre, vamos a tener un mayor nivel de importaciones en dinero, y eso nos va a afectar. Mayores importaciones, menores exportaciones, me refiero a valor, y por consiguiente vamos a tener una serie de dificultades económicas en este momento, sumados a otras cosas, la reducción en el precio de nuestros bonos, que ya venía haciendo caída, ahora se ha complicado más. Digo todo esto, estimados amigos, porque creo que es el momento en que hemos llegado ya a una situación en que el gobierno tiene que tomar algunas medidas para enfrentar esta situación. Sí. Por eso la necesidad, esto es una crisis, bien es cierto que es mundial ahora, sí, pero nosotros venimos con problemas desde antes de esto. Muy bien. Y se necesitan entonces medidas inmediatas, aunque, insisto, aunque fuesen temporales, de reducción de gasto, de reducción de algunos ingresos a través de impuestos o de otro tipo de factores que inciden en los precios. No hay ninguna duda que la inflación ha subido, el costo del transporte ya lo están diciendo los empresarios, o le suben, porque no quedó decir, pero ¿cómo queda entonces la población frente a ello? Muy bien. Hay un aspecto con esto que mencionaba Jorge de manera preliminar, Eduardo, sabemos lo que implica aumento del costo de la vida y esta serie de sucesos que se están dando a nivel internacional que tienen efectos en el país, más condiciones que se vienen arrastrando por años. Y lo planteo más desde la lectura política, evidentemente, con un incremento del precio del petróleo y lo que significa el incremento también a los galones de gasolina, hay sectores evidentemente trastocados. Por ejemplo, pienso el transporte colectivo de pasajeros o el transporte de carga, que son grupos que ya empiezan a pedir o demandar ciertas respuestas o reacciones, pero también el costo de una serie de productos que le afecta al ciudadano como consumidor y consumidora. Entonces, ¿cómo gestiona políticamente una situación de crisis económica a nivel internacional, pero que afecta a nivel doméstico, obviamente, una situación de estas características? Obviamente, la afectación política que puede tener esta situación es generar protesta, descontento en la ciudadanía o en los sectores que se vean afectados, como por ejemplo lo que se decía el transporte. O sea, eso es lo que puede pasar, que hayan descontentos, que no se presten los servicios, por ejemplo, o se den alzas de hecho en las tarifas. O sea, eso ya lo hemos vivido antes, ya ha pasado antes, que se sube de hecho la tarifa para obligar al gobierno a negociar. Y entonces ahí es donde creo yo que es lo importante políticamente que hay que mencionar, que acá se va a poner en juego la capacidad, o sea, la situación puede poner en juego la capacidad de negociar, de llegar a acuerdos, de generar consensos de parte del gobierno con los sectores que pueden verse afectados o se están siendo afectados ya por la situación económica. Y en esa medida es que hay que poner, digamos, en tela de juicio cuánta capacidad tiene el gobierno para llegar a consensos.
por ejemplo, para sentarse con el sector de transporte, mencionar un caso, ¿cuánta capacidad tendrá el gobierno de hacer esa negociación? Y cuando digo negociación no la digo en el sentido peyorativo o en sentido oscuro, ¿verdad? Sino que digo llegar a un acuerdo con este sector para no afectar a la ciudadanía. Entonces, en resumen, creo yo, Carlos, que este momento puede demandar una capacidad de diálogo, una capacidad de concertación del gobierno que no le hemos visto ejercer y que no sabemos si lo tiene. Y en esa medida, si el gobierno no aplica herramientas de diálogo, de consenso, de resolución de conflictos, puede desembocar en problemas mayores al tener que utilizar la fuerza, tener que reprimir u otras medidas contra los sectores que puedan estar demandando ajustes por parte del gobierno y que no se logren. Hay un asunto, Eduardo, también aprovecho y lo incorporo en esta discusión. Ya en el siguiente bloque abordaremos otros temas, pero esto es interesante, el hecho que las condiciones económicas pueden trastocar planes que tenga el gobierno. Digamos, hay una serie de apuestas como el Bitcoin, por ejemplo, o buscar financiamiento externo a través de socios a nivel internacional, pero el punto es, claro, mientras eso no lo tengas seguro, tenés que trabajar con lo que se dispone. Y el tema es este, ¿no? El nivel y la capacidad que puede tener un gobierno de tratar de establecer acercamiento con grupos que no tiene afinidad o que tiene diferencias más marcadas para enfrentar una situación económica que puede ir en incremento. Jorge ya mencionaba, por ejemplo, cómo se habían también disparado los precios de los productos y lo podemos ver en los datos de la inflación. Entonces, ¿qué le significa a un gobierno que no puede asumir de manera solitaria un problema económico que no puede controlar, pero que sí tiene que asumir las consecuencias de eso? Bueno, yo creo que junto con lo que mencionaba hace un momento, el problema también económico se puede agravar por el hecho de que probablemente pueda haber menos recaudación de impuestos porque la ciudadanía se abstiene de consumir ciertos productos por el costo, consume menos porque no alcanza el dinero. Y eso puede tener un impacto en las finanzas del Estado. Por eso es que yo hacía alusión a la capacidad que pueda tener el gobierno de consensos, de llegar a acuerdos con sectores, pero veamos, ¿tendrá el suficiente apalancamiento en la empresa privada en general el gobierno? O sea, si podrá llegar a esos consensos con los sectores a efectos de establecer medidas que puedan paliar un poco el alza de los productos o servicios que ofrece la empresa privada para no afectar a la ciudadanía, porque el Estado, y obviamente eso sería un problema, que el Estado asuma esos costos con tal de que la ciudadanía no tenga que pagar esta factura. O sea, y el problema es que el Estado tiene, digamos, limitantes de caja que se van a ver incrementados teniendo en cuenta la proyección de crecimiento, que ya habiendo pasado el efecto rebote del año pasado, ahora las proyecciones van del 2 a 3% de crecimiento según lo que se ha escuchado. Entonces, el punto es que no puede el Estado tomar ese rol de asumir estos costos para tratar de que la ciudadanía no padezca la situación. Entonces va a ser un escenario muy complicado que, como decía, creo que tendría que resolverse sentándose con diferentes productores o prestadores de servicios, con diferentes sectores, para llegar a acuerdos y a consensos y tomar acciones como las que mencionaba el ingeniero, pues, por ejemplo, reducir el costo de la gasolina, por medio de quitar temporalmente algunos impuestos. No sé, el punto es que tienen que haber más cabezas pensando como país qué es lo que se puede hacer desde cada uno de los sectores para minorar la situación. Muy bien, en función de esto y ahora regreso con Jorge. Jorge, mencionaba usted y también Eduardo lo decía hace unos instantes, es ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno en el sentido de puede aminorar, por ejemplo, el cobro de ciertos impuestos generados a través de la gasolina, a pesar de que eso implica menos recaudación por un tiempo, pero también le significa atenuar esos impactos en la ciudadanía? Entonces,
¿qué significa tomar una decisión de este tipo si fuera parte de las alternativas? Porque por lo que hemos visto en estos 2 años y medio de gestión, o casi llegando a los 2 años y medio de gestión, el presidente Bukele no ha tomado decisiones complejas en materia fiscal. Me refiero en temas que tengan que ver con tributos, con ingresos. Entonces, ¿qué implicaría dentro de los escenarios hablar sobre esto? Si lo ve por el comportamiento de este gobierno, ¿lo ve como una opción que puede valorarse o más bien, como lo ha hecho en los últimos meses, no tocar un tema fiscal porque suele ser un tema bastante sensible? Yo creo de que la realidad es la que se impone, Carlos. Me parece que en este momento los costos que genera esta elevación de precios afecta precisamente a la población más vulnerable. Y tiene la obligación el gobierno de buscar salidas, insisto, aunque fuesen temporales. Y eso implica reducir seguramente algunos ingresos del Estado, pero eso debe ir acompañado también de reducir varios gastos que el gobierno perfectamente puede dejar de hacer, sacrificando, me refiero, por ejemplo, a gastos de publicidad, a gastos de viajes, etcétera. Ahí se trata de agarrar el lápiz con cuidado y de ir reduciendo hasta donde es posible gastos y sabiendo que voy a reducir mis ingresos en base a eso. Pero también es importante darnos cuenta que la economía, así como se está planteando, no va a crecer al 3.5 de lo que se había dicho. La inversión externa también no está siendo lo suficiente para mejorar esto, al contrario, se complica con el precio de los benditos bonos. A mí me parece que el gobierno tendría que hacer todo un esfuerzo, por eso hay que revisar, hacer esto una visión integral para decir, bueno, ¿cómo hacemos para atraer inversión a pesar de esto? Pero una inversión productiva, no una inversión de casino, sino me refiero a buscar inversión de actores, de inversionistas que contribuyan a reactivar la economía o de tratar de reducir las pérdidas que va a significar para nosotros la reducción de exportaciones y la subida de las importaciones en valor. Pero para eso se necesita tomar medidas que el inversionista necesite seguridad jurídica, necesita un ambiente político adecuado, me refiero a reducción de conflictos. Por consiguiente, el gobierno, estoy claro, que su espacio de maniobra es reducido, es incómodo. Pues sí, pero es el momento de tomar decisiones, sí. Y no puedo estar yo pensando en gastos que había imaginado que iba a tener cuando realmente lo que está pasando, la vida lo que me está diciendo, la realidad me está insistiendo que voy a estar en una situación grave. Es más, que podemos llegar incluso al final de este año de seguir esta situación como está, quién sabe si hasta crecimiento negativo de la economía y totalmente distinto a lo que se imaginaba y se esperaba. Okay. Para mí ha llegado el momento a que el gobierno tome decisiones hablando y encontrando con los diferentes sectores involucrados en esto. Me refiero al sector empresarial, obviamente, que es el que genera empleo, evidentemente el sector laboral, y tener con toda la amplitud de eso frente a lo que está sucediendo. Okay. Lo único que puede ser, si quiere, positivo, es que no creo yo que las remesas vayan a reducirse y esas van a servir para paliar un poco eso. ¿Por qué no se puede reducir a pesar que en Estados Unidos estamos con una inflación alta y puede reducirse la actividad económica? Bueno, porque hoy me decía y un especialista que hay en este momento una cantidad de puestos de trabajo, como 11 millones de puestos de trabajo, hombre, que están demandando mano de obra. Entonces, lo más seguro es que la población
que se va o que tenga posibilidades se siga yendo, sí, y por consiguiente esos salvadoreños que están allá mantengan sus puestos de trabajo a pesar de los problemas de la economía norteamericana, sí, y las remesas no se reduzcan, sino que incluso hasta pueden subir un poco. Y eso es la única cosa que yo veo de positivo que en este momento puede darse. Lo que no veo son, en este momento, a no ser que pronto tengamos una exposición del presidente, medidas para enfrentar esta situación de crisis en la que estamos ahora, que reitero, afecta a todos, pero principalmente a los más vulnerables. Muy bien, tengo que hacer una pausa, pero al regresar seguimos ampliando estos temas y vamos a incorporar nuevos para comprender un poco cómo se ha desempeñado la política en El Salvador en los últimos días. Y estamos platicando con Jorge Villacorta, consultor y analista político, y con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Usted puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales que en este momento usted ve en pantalla. Puede escribirnos o compartir preguntas a través de Twitter, @8enpunto, 8 en punto en Facebook. Saludamos cordialmente a quienes nos acompañan por la transmisión en nuestro canal de YouTube y también a quienes nos ven por Canal 33 en señal abierta. Hay una persona que le sustituye como ministro interino en el ejercicio de las tareas en ese espacio del gobierno. El punto es, claro, ¿qué nos va mostrando una decisión de estas características? Un gobierno que ha hecho bastantes rotaciones, cambios, salidas en diferentes instancias o secretarías de Estado, pero esta quizás era algo que resultó sorpresiva, por lo menos, de la salida de Carla Hananía al frente del Ministerio de Educación. Carlos, yo creo que hay que partir de algo. Lastimosamente el gobierno ha jugado mucho a la improvisación con el tema de los funcionarios. Y de hecho, pues no hay en sí un plan de gobierno, un plan de nación. No se ve políticas públicas que están siendo implementadas por el gobierno. Entonces, digo esto porque al tener eso en mente de que hay improvisación y todo, podemos ver o podemos entender algunas de estas decisiones que significan destituir o rotar a funcionarios. Lo otro que quiero mencionar que está relacionado con esto es que también lastimosamente tenemos una situación de poca transparencia en lo que concierne a estos cambios en el gabinete. Es decir, como ciudadanía tenemos derecho a conocer las razones de por qué se destituye o se nombra a otro funcionario. O sea, tenemos que saberlo. ¿Por qué fue? ¿Qué es lo que pasó? Y digo, este es un derecho ciudadano, una obligación de los gobernantes, el dar las razones de por qué se sustituyó a un funcionario. Y eso está ausente de este gobierno. Entonces, si tenemos improvisación por un lado y tenemos falta de transparencia, entonces tenemos una situación que, digo, es muy complicada hablando de la función pública, de la gestión de los negocios públicos, de la cosa pública. Como digo, no sabemos si fue ineficiencia, si no se lograron resultados, si es algo que tiene que ver más con temas mediáticos que involucran a familiares de la exministra. O sea, no sabemos qué fue la causa, cuál fue la causa de la renuncia, más allá de lo que dijo el hijo, el ministro de Gobernación, referente a el estado de salud de la funcionaria. Eso podría comentarte, Carlos. Muy bien, sobre esto también, Eduardo, bueno, escuchar a Jorge en función de lo que tú mencionabas es un tema de rotación o modificaciones o cambios de personas que han estado al frente en distintos ministerios o que han estado como comisionados o secretarios. Entonces, me permite consultar lo siguiente, Jorge, también esta cartera de Estado, Ministerio de Educación, tiene distintas complejidades, no solo porque hay una serie de trabajos que se deben de hacer a nivel de infraestructura, de escolar, por un lado, pero también la gestión con los sindicatos docentes, por otro lado, también cumplir demandas del magisterio. Es decir, es un ministerio complejo, pero también creo que es relevante, como menciona Eduardo, tener en consideración por qué un gobierno debe de explicar las razones cuando hacen la destitución o cuando hacen cambios o salidas de funcionarios, sobre todo en este caso, ministros o ministras. A ver,
Sí, yo no espero mucho de esto, simplemente porque con que no se da información respecto a gastos que se han hecho durante la pandemia, no sabemos nada de los casos que se presentaron en las ICIES, menos se va a saber o se va a indicar por qué el presidente destituyó, porque yo no he escuchado otra cosa más que simplemente fue separada. Si hubiese sido un problema de salud, como dice su hijo, pues hubiera presentado una renuncia. Pero no hay nada de eso. Entonces, desgraciadamente, no queda más que a especular que por qué. Es evidente que hubo dificultades en cuanto a algunas cosas que se refieren a la reparación de las escuelas, porque lo primero que el nuevo ministro interino, yo no sé por qué siguen diciendo interino, pero bueno, el nuevo ministro a los minutos después que toma posesión, la primera medida es, bueno, vamos a invertir 40 millones en reparación de las escuelas. Pareciera, y el segundo paso, me voy a reunir con los sindicatos de maestros para reducir ese conflicto. Como que uno puede especular que esos dos temas son los que motivaron la destitución de la señora ministra y no la que dice el ministro, su hijo, que es el ministro del Interior. Bien, ahora hay un asunto aquí que quiero incorporar, dado que ha tenido su reacción sobre esto y me permite incorporar otro tema. Digamos, hacemos un poco el salto al tema más parlamentario y ahí podemos escuchar a Eduardo también, porque están próximas elecciones de funcionarios del Ministerio Público, ¿no? Y entiendo que está el proceso para la Procuraduría General de la República. Entiendo como Acción Ciudadana, ustedes presentaron hace unos días atrás un informe para llevarle seguimiento a los procesos de elección de funcionarios de estas instancias, que podían ser magistrados de la Corte Suprema u otras instituciones. Entonces, claro, en el contexto que se dan o que se van a dar estas decisiones en el marco de una persona que pueda estar al frente de esta institución, de la Procuraduría General, ¿qué elementos hay que tener en cuenta de los patrones que han marcado la toma de decisiones para elegir a funcionarios de estas instancias por parte de la Asamblea Legislativa y qué se puede esperar en este caso en concreto? ¿Sigue la tendencia? ¿Pueden haber variaciones? Es decir, ¿cómo se ha hecho el trabajo a nivel de esta nueva legislatura para tomar ciertas decisiones para funcionarios de estas características? Ya conocemos lo ocurrido en el 1 de mayo del año pasado, por ejemplo, o luego otra decisión que se tomó para el cambio que tenían a nivel de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora vienen otros funcionarios de otras instituciones del sistema político. Bueno, esta legislatura nos queda de ver con la elección de funcionarios de elección indirecta, es decir, magistrados de Corte Suprema, fiscal general, que son los que ya se eligieron, y digo, quedan a deber por varias razones. La primera tiene que ver con los estándares internacionales. Esto no es, digamos, un antojo de Acción Ciudadana el señalar los estándares internacionales que deben de estar presentes y deben cumplirse en un proceso de elección. ¿Y de cuáles estándares hablamos? Es decir, de ciertos niveles, ciertos mínimos que debe de cumplir el legislador a la hora de hacer estos nombramientos. Hablamos de un proceso transparente y con suficiente publicidad. Estamos hablando de la participación ciudadana como otro estándar que se debe de observar. El tercero tiene que ver igualdad de condiciones para acceder al cargo. Y el último, la elección con base al mérito. Entonces, Acción Ciudadana ha monitoreado estos dos procesos de elección que ha realizado esta legislatura, porque el del 1 de mayo, eso fue una destitución, eso es un golpe de Estado, eso no es proceso de elección, eso no tiene nada que ver con los procesos que sí le corresponden a la Asamblea realizar. Y en esa medida, lo que encontramos es, por ejemplo, cero participación ciudadana, nada, o sea, la sociedad civil es un cero a la izquierda, y digo sociedad civil, no las organizaciones, sino que la sociedad en general, aquí incluimos academia, incluimos a gremios, etcétera, etcétera, no se le ha dado un espacio de participación por esta legislatura. El tema de publicidad, de transparencia, pues algunos de los elementos de estos procesos son transparentes, se han conocido, o sea, las entrevistas, por ejemplo,
han estado al alcance de cualquier persona en los canales legislativos, se han podido ver. Pero, digamos, ya el tema de las hojas de vida, por ejemplo, los criterios de evaluación, cuál fue la fundamentación de la decisión de elección, eso ha estado, no ha estado al alcance de los ciudadanos. Ahí falla la Asamblea Legislativa en esos aspectos. El tema de la elección con base al mérito también es otro de los elementos deficientes de la elección que ha realizado, de las que ha realizado la Asamblea, porque no hay un parámetro de comparación entre perfiles, no hay ponderación de perfiles. Entonces eso nos lleva a que, como no hay una herramienta tampoco de evaluación, no es la idoneidad de las personas la que determina la elección, sino que son criterios meramente de conveniencia política. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos como organización? Se está repitiendo los mismos vicios de anteriores legislaturas. O sea, lo que tanto criticó Nuevas Ideas lo está replicando en esta oportunidad, solo que están tratando de darle un aspecto de participación ciudadana al decir que se tienen abiertas las entrevistas, se pueden ver, le están dando también, en este caso, un cariz de pluralidad al decir es el pleno el que elige y no la comisión política o las fracciones legislativas, pero digo, al final están repitiendo los mismos vicios del pasado, elegir con base al interés político. Y lo último, Carlos, para cerrar mi participación con esta pregunta, lo que nos interesa como organizaciones, y por eso monitoreamos estos procesos, que se elijan a buenos funcionarios. Ese es el único interés que tenemos como organizaciones, que se sigan los procedimientos, se tomen en cuenta los estándares internacionales y se haga una buena elección, se elijan a las mejores personas para los cargos. Ese es el interés de las organizaciones en estar monitoreando estos procesos. Muy bien, ahora con este mismo tema, Jorge, creo que vale la pena también poner en perspectiva esto. Por lo que menciona Eduardo, son los mismos patrones que también se venían haciendo en periodos y en legislaturas anteriores, solo que el marco era repartición y distribución entre los distintos grupos parlamentarios que tenían las condiciones para establecer los acuerdos y tener la aritmética. Pero ahora un partido que controla y tiene las mayorías suficientes para tomar las decisiones, básicamente lo que se observa o en esos procesos de elección es una distribución en quién puede tener más afinidades dentro del segmento dominante del grupo parlamentario de Nuevas Ideas o con el grupo en general, el grupo parlamentario de Nuevas Ideas. Entonces, ¿qué implica o qué efectos tiene esto en la institucionalidad del país? Que un proceso de selección básicamente esté definido por un grupo parlamentario y que las personas que estén ahí busquen tener obviamente más afinidades para lograr ese puesto que probablemente la experticia suficiente o las características necesarias para desempeñar el puesto. Y peor aún, la independencia para la hora de hacer el ejercicio del cargo, poder aplicar lo que le corresponde como funcionario, tanto en la ley como en su administración y manejo de la cosa pública. Pero aquí sí que otra vez la realidad, no nos llamemos engaño. La Asamblea no tiene esa mayoría apabullante que tiene los partidos, tanto Nuevas Ideas como los aliados, simplemente cumplen los intereses del presidente o del partido. Y eso es así en todo. Bueno, es risible cuando un diputado dice, mire, yo voy a votar por las leyes que manda el presidente. No las conozco, no las he leído, pero desde ya estoy diciendo que yo voy a votar. Imagínese usted qué clase de parlamentarios son estos. Bueno, simplemente que hacen lo que el presidente planteó en su campaña, que él quería diputados que estuviesen sin saber quién eran, no importaba quiénes fuesen, sino personas que estuvieran listas para apoyar todo lo que el Ejecutivo planteaba. En este caso, las elecciones de funcionarios que estamos hablando van a seguir el mismo patrón de buscar controlar las instituciones del Estado y tener una influencia clara de parte del Ejecutivo sobre todo el resto de instituciones que tienen de alguna forma que ver con el control de la administración pública.
Muy bien, tenemos que hacer una pausa y al regresar incorporamos el último tema para la discusión de este programa y hablemos un poco del estado de los partidos políticos. ¿Cómo se encuentran los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa de manera minoritaria? Unos, evidentemente la mayoría. ¿Y cómo se encuentran también en su relación interna? ¿Hay disputas, hay diferencias? El caso de Arena, ¿cómo se encuentra el FMLN? Es decir, y esto en perspectiva más amplia, ¿qué significa del sistema de partidos en nuestro país? Entonces, sobre eso vamos a hablar en el último segmento para tener la reacción de nuestros invitados. Usted puede interactuar a través de las plataformas digitales que... Último segmento, entonces, un tema que quiero poner en discusión en estos minutos que nos restan para Jorge Villacorta y Eduardo Escobar, nuestros invitados de esta noche, es hablar un poco sobre el estado de los partidos políticos en El Salvador. Y lo planteo de esta manera, Eduardo. Estamos ya observando los resultados electorales del 2021, pues marcaron básicamente un declive para partidos políticos que algunos los arrastraban con los resultados de la elección presidencial del 2019, pero con el paso del tiempo se han visto una serie de condiciones que ha puesto todavía en manifiesto lo complejo que se encuentran institutos políticos, como el caso del Partido Arena, que en las últimas semanas hay un anuncio de la salida de un diputado o tal vez de un alcalde o de una alcaldesa, etcétera, o miembros a nivel municipal. En el FMLN pasó algo muy puntual, aunque no se han conocido otros casos, pero también tienen sus propias discusiones y sus propios elementos. Entonces, ¿qué está mostrándonos o qué nos está reflejando estos sucesos del sistema de partidos de nuestro país? Es decir, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay una transformación que nos está llevando hacia un partido hegemónico o que pueden mostrarse otras manifestaciones que puedan aprovechar para construirse como institutos políticos? ¿Qué elementos hay que considerar? Bueno, Carlos, yo creo que lo primero es recordarle a la ciudadanía que El Salvador ha tenido estabilidad política. No estoy diciendo calidad de política, solo digo estabilidad política, precisamente por el sistema de partidos que se había formado. Teniendo partidos ancla fuertes como Arena, el FMLN, partidos medianos, algunos bisagra, partidos pequeños, pero digamos eso le había dado estabilidad al sistema político, el tener este sistema de partidos. Ahora, el peligro que se puede plantear y que preocupa un tanto es que el sistema multipartidista que tenemos, donde pues, hay varios partidos políticos con diferentes cuotas de poder, de paso, en las elecciones 2024, a un sistema de partido hegemónico, como tú lo mencionabas, es decir, partido político que acapara por sí solo el 80-90% de las cuotas de poder y los demás partidos pues son meramente testimoniales. Y digo que preocupa por los efectos que genera en temas de estabilidad, en temas de democracia, un partido hegemónico. Pero el punto es que si este partido hegemónico tiene la capacidad posteriormente o con el tiempo de mantener cohesionada, digamos, la política, mantenerse cohesionado, como partido político y, digamos, dar en ese sentido cierta gobernanza o garantizar cierta gobernanza en el país. Digo esto porque Nuevas Ideas, si nosotros vemos, es un partido atrápalo todo, no es un partido ideológico, no es un partido de cuadros, no es un partido incluso ni con ideología definida. Entonces, el punto es que cuando tenemos partidos de este tipo, las lealtades pueden ser muy, muy livianas y el tema es que puede después este partido, al sufrir divisiones o al perder cohesión, puedes llegar al punto de que el sistema de partidos totalmente se colapse y que ya no tengamos ni tan siquiera un partido hegemónico, sino que fraccionado totalmente el sistema con las implicaciones que eso tiene. O sea, porque no es lo mismo que fuera un partido hegemónico, por ejemplo, como en México con el PRI, que era un partido pues, con ideologías claramente definidas, con un programa político definido, que no se basaban en una figura, porque eso también hay que decir, Nuevas Ideas
aparte de ser un partido atrápalo todo, es un partido que basa su existencia y su razón de ser en la figura de Nayib Bukele. Esa es, digamos, la base. Entonces, ¿cuánto se puede sostener, cuánto se podría sostener un sistema de partidos con un partido así? Eso es lo que preocupa, esa es la duda que yo quería plantear, pues, y que la dejo, pues, planteada. Bueno, ese es un elemento interesante que pone sobre la mesa, Eduardo, que nos da para seguirlo ampliando en próximos programas y eso me permite también conectarlo para consultarle a Jorge. Bueno, ¿qué nos muestra entonces que el esquema de los partidos políticos están descompensados bajo el entendido, como ya se ha hablado, de Arena, el FMLN, hasta partidos que ejercieron roles bisagras como el PCN y Gana tienen posiciones minoritarias en la Asamblea Legislativa y partidos nuevos como Nuestro Tiempo, Vamos, tienen una representación también mínima en el Congreso? Entonces nos pone en discusión este punto, Jorge, ¿qué nos está mostrando de las condiciones de la representación política en la sociedad salvadoreña, entendiéndose que los partidos son como el canal tradicional, por decirlo de esta forma? Entonces, ¿qué nos va mostrando de las condiciones en las que están hacia un escenario dentro de más o menos unos cuantos meses o en un año vamos a estar en la dinámica nuevamente electoral pensando para el 2024? Vamos a ver. Una democracia representativa como la que establece nuestra Constitución y hemos tenido, no puede funcionar sin partidos políticos. Los partidos políticos son indispensables para un sistema en el que existe un sistema, insisto, de representatividad. El problema es qué clase de partidos. O sea, el punto no es que los partidos sean malos, como dicen alguna gente, y hay que desaparecerlos, como dicen otros. No, el problema es de qué tipo de partidos estamos hablando y qué es lo que la ciudadanía le debe exigir a ese partido. Ahí se dice partidos bisagra. A mí me parece que ni a eso llegaban. Son partidos y actuaron como partidos taxis. Dependiendo la carrera, así cobraban. Entonces, me parece que esos vicios, tanto de los que eran el taxi, pero también de los que contrataban el taxi, y ambos han destruido, desprestigiado el sistema de partidos políticos y desgraciadamente los dos partidos que durante 30 años fueron mayoritarios porque ambos sumaban el 80% de los votos, pues decepcionaron por sus actuaciones. Yo estoy claramente convencido que los resultados electorales últimos son consecuencia de esas conductas, de cómo actuaron esos partidos políticos, sí, cómo gobernaron, cómo manejaron la cosa pública. Cosas buenas, cosas malas, sí, pero el balance es negativo y eso hace que la gente diga volver a ese pasado no tiene sentido ni conveniencia, y lo cual es aprovechado obviamente por el actual partido de gobierno, sí, que se encarga precisamente de todos los días, gota a gota, buscar desprestigiar, si todavía les queda algo, a esos partidos y obviamente a sus dirigentes o todo aquel que levante cabeza. Difícilmente me parece que Arena y el Frente puedan salir con capacidad para competir en el 24 en la situación en la que están, en el tiempo que tenemos para hacerlo, y no veo la voluntad hasta ahora, ojalá me equivoque, de decir, bueno, borrón y cuenta nueva y transformémonos, lo que debieron haber hecho hace años y se les dijo, sí, y no lo hicieron. Eso es el resultado de lo que tenemos ahora. Falta de liderazgos, incapacidad como oposición. Es triste la forma en que actúan también y actúan en este momento en la oposición. Y los nuevos partidos, pues nada, me parece que son esperanza, pero el desarrollo en tan corto plazo lo veo sumamente complicado, principalmente porque el actual gobierno va a hacer todo lo posible por evitar que exista competencia. A mí sí me parece que lo que estamos viendo es la búsqueda clara, evidente de un plan
del actual gobierno, del actual partido político, de irnos a un partido hegemónico, como lo fue Somoza en Nicaragua, que tenía partidos zancudos, y como puede tenerlos ahora Daniel Ortega igual. Entonces, una búsqueda de ese sistema de un partido hegemónico, creo que es lo que se está buscando. ¿A quién le corresponde romper con eso? Pues hombre, no le queda más que la sociedad civil organizada, quien tiene que buscar organizarse para buscar avanzar en democracia, recuperar nuestro sistema democrático, y por consiguiente a los dos partidos políticos que están ahora compartiendo de forma minoritaria, pues hacer todo el esfuerzo de cohesión, de buscar su ampliación en el territorio y de acompañar en una lucha titánica, porque no queda más, en la Asamblea Legislativa, y buscar esos espacios que corresponden. Y, insisto, es la población, es la sociedad civil, es todos aquellos que a través de programas, a través del uso de tecnología, puedan decirle al pueblo lo que está pasando. Muy bien, estamos ya finalizando el programa, pero quiero aprovechar para comentar, porque esta es información de último momento, por lo que se ha publicado en la cuenta oficial de Twitter de Casa Presidencial. El presidente Bukele ha juramentado a una nueva persona al frente del Ministerio de Agricultura. Estamos refiriéndonos al señor Enrique Parada Rivas como nuevo ministro interino de Agricultura y Ganadería, y según el comunicado que ha publicado Casa Presidencial, el señor Parada Rivas es licenciado en Economía Empresarial y tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas. Ha sido director ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, y desde donde dirigió las funciones administrativas y operativas con el fin de contribuir al logro de los resultados. Bueno, eso se menciona en un comunicado bastante puntual. Entonces, solo para tenerlo como información de contexto, porque eso era uno de los puntos que tratamos en el transcurso del programa, es con esto sería el movimiento o cambio de dos ministros, obviamente de carteras distintas, en menos de un mes. Entonces, claro, esto es un tema para la discusión, y qué significa o qué muestra da estas rotaciones o cambios en tan poco tiempo, porque quien había estado en el Ministerio de Agricultura tampoco había estado mucho tiempo, porque se han hecho cambios. Entendería que sería entonces el tercer ministro de Agricultura a lo largo de esta gestión. Entonces hay que tenerlo en cuenta para efectos de análisis de cómo opera el gobierno o el órgano ejecutivo en estas decisiones que toma. Pero solamente lo dejamos para su contexto. Esta información sin duda se ampliará el día de mañana en Teleprensa en sus distintas emisiones. Por nuestra parte ha sido todo. Quiero darle las gracias a Jorge Villacorta y Eduardo Escobar por haber estado con nosotros. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, Carlos, siempre un gusto. Un saludo al ingeniero. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Muy amable. Gracias, Carlos, y por esta oportunidad, y a la orden siempre. Es un gusto estar con Eduardo y contigo. Gracias a ustedes por su tiempo y ofrecernos sus lecturas y análisis de la coyuntura política de nuestro país. Transitamos entonces al programa deportivo de Canal 33, El Gráfico TV, y saludamos a Cristian Villalta y a los amigos del Gráfico, que tendrá un gran programa. Y bueno, solo de la Champions generará un gran debate, porque he visto ahí en redes que había un video. El sol se despierta detrás de un volcán y alumbra los lagos, los ríos y el mar. Azul en el cielo, el campo es color, nace un